Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Hanna Bravo y junto con mi compañera Ana de Blas, portavoces ambas del Movimiento Feminista de Madrid, queríamos daros las gracias por acudir a esta rueda de prensa y bueno, contaros que el Movimiento Feminista de Madrid convoca la manifestación feminista del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que saldrá a las 19 horas de Cibeles, recorrerá la Gran Vía y finalizaremos en Plaza de España. El lema de la manifestación, como se puede leer, es "La prostitución no es un trabajo, abolición ya". El día 8, a partir de las 6:30, recordamos a los medios de comunicación que estaremos atendiendo a la prensa en la Plaza de Cibeles, en confluencia con la calle Alcalá, por la zona próxima al jardín del Cuartel General del Ejército. Bueno, y paso a comentar quiénes somos, qué es el Movimiento Feminista de Madrid. Somos un espacio de trabajo organizado de forma autónoma por las organizaciones feministas de base de la Comunidad de Madrid, que engloba asociaciones con una trayectoria de décadas y otras más recientes compuestas por jóvenes militantes. Somos el mayor espacio de encuentro del feminismo asociativo en la región, compuesto por asociaciones, colectivos y partidos feministas. Somos el mayor movimiento de interpelación al poder en el que no ha entrado la agenda neoliberal. Queremos dejar claro que el Movimiento Feminista de Madrid es independiente y no tiene ninguna relación orgánica ni afinidad con ningún partido político parlamentario. Nuestras posiciones políticas quedan definidas en nuestro manifiesto, en el que defendemos las reivindicaciones políticas de la agenda feminista por los derechos de las mujeres y las niñas, y la hemos sintetizado en 8 puntos que después os contaremos detenidamente. Sí, nosotras con esta manifestación y con el documento político que la sustenta, que es nuestro manifiesto, está aquí, lo vamos a publicar en cuanto nos sea posible en nuestra página web y lo enviaremos también a los medios, ¿de acuerdo?, por correo electrónico. Nuestra manifestación y nuestro documento interpela al poder, interpela a todos los poderes del Estado y a sus responsables, también a la comunidad de gobiernos occidentales y a la sociedad en su conjunto. Nosotras, en primer lugar, queremos dirigirnos a la ministra de Igualdad, a Ana Redondo. Queremos decirle que cese en su campaña de confusión acerca de las reivindicaciones que estarán en la calle el 8 de marzo. Miren, no se puede sorber y soplar a la vez. Las feministas nos oponemos de modo radical a cualquier mercantilización de las mujeres. De manera que hay muchas feministas, pero feminismo solo hay uno. Es el que defiende a las mujeres y, por tanto, luchan contra el uso de las mujeres y de las niñas más vulnerables como servidoras sexuales, como servidoras reproductivas. Lucha contra la violencia machista y, en definitiva, contra todas las desigualdades económicas, sociales, de representación, de reconocimiento que lastran las vidas de las mujeres. Por tanto, le exigimos a la ministra que no use el feminismo como propaganda, sino como palanca de transformación para el cambio social y que se centre en las políticas de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. El feminismo, ya digo, es abolicionista del sistema prostitucional, de la pornografía, de la explotación reproductiva, de los roles sexuales. Y la única manifestación feminista para el 8 de marzo en Madrid es la convocada por el Movimiento Feminista de Madrid. Nosotras apelamos a todas las instituciones del Estado, incluyendo la Administración de Justicia, por el incumplimiento en la lucha y la protección eficaz contra la violencia machista, dado el aumento de los indicadores de desprotección de las mujeres tras una legislatura perdida. Y reclamamos la auditoría de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia hacia las mujeres. Nosotras instamos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que cumpla sus promesas respecto a la abolición de la prostitución y reclamamos al Poder Legislativo la aprobación de la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional. La LOAS es el texto articulado del proyecto de ley abolicionista integral elaborado por las organizaciones de mujeres y el movimiento de las supervivientes, que ha sido presentado al Gobierno y a la sociedad hace ya 4 años.
Nosotras exigimos al Gobierno la prohibición efectiva de la compra de bebés y la explotación de mujeres embarazadas en el extranjero. Esta prohibición incluye a las agencias que anuncian impunemente en nuestro país. Se lucran con una práctica que en realidad nuestras leyes definen como contratos nulos y como violencia hacia las mujeres. Por tanto, tenemos que exigir una vez más la anulación de la instrucción del 5 de octubre de 2010 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que, como saben, depende del Ministerio de Justicia, sobre la filiación de los nacidos mediante explotación reproductiva. Este mecanismo, esta instrucción, es lo que está permitiendo a los compradores legalizar la compra de bebés sorteando nuestras propias leyes. Es un fraude a la vista de todo el mundo. Nosotras denunciamos también el desguace de los servicios públicos en la Comunidad de Madrid. En especial, la sanidad pública y los servicios sociales. Defender nuestra sanidad es imprescindible no solo para los derechos de salud de las mujeres, sino también para la detección de la violencia machista y de las agresiones sexuales a menores. Además, la alta mortalidad, la inasistencia a una muerte digna en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la primera hora de la pandemia es una auténtica catástrofe con responsables. No debe quedar impune. El Movimiento Feminista de Madrid reprueba, por tanto, las acciones y las palabras de la presidenta Isabel Díaz Ayuso cuando defiende el protocolo de la vergüenza. El Movimiento Feminista de Madrid denuncia también al Ayuntamiento de Madrid, que a través de la Dirección General de Igualdad ha obstaculizado en estos días la difusión de nuestra manifestación en los propios espacios de igualdad. Nos han impedido colocar el cartel anunciador de la convocatoria, el cartel que tienen a la vista, con excusas que realmente no se sostienen. Por tanto, no nos han permitido anunciar, informar a las mujeres en los espacios creados precisamente para ello. A la vez nos hacemos también eco de las demandas de las trabajadoras, de la Red de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid, porque las propias trabajadoras están denunciando que la red de atención se encuentra colapsada y exigen soluciones inmediatas a la insostenible situación. Apelamos también a la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, respecto al incumplimiento en lograr la reducción significativa de las brechas laborales y de pensiones que lastran la vida de las mujeres. Estas graves desigualdades son consecuencia de la persistente división sexual del trabajo, de la sobrecarga del cuidado sobre los hombros de las mujeres, en ausencia del prometido sistema público de cuidados, que no es más que un enunciado que no tiene concreción real. Esto afecta sobre todo a las mujeres de los sectores más desfavorecidos, las mujeres en desempleo, las mujeres en el mundo rural, las madres solas, la mujer migrante, las mujeres con discapacidad de otras minorías. Denunciamos también la nueva mordaza que ha reinstaurado la censura administrativa en nuestro país con multas de hasta 150.000 euros, como saben, al pensamiento crítico. Miren, el feminismo lleva más de 200 años erradicando los roles sexuales, los estereotipos asociados a los sexos en aras de la libertad de las mujeres. Por tanto, el feminismo defiende los espacios, las categorías propias de las mujeres y las niñas y exige también la retirada de todos los artículos legales que establecen la autoidentificación registral del sexo en leyes nacionales y autonómicas, y se muestra igualmente contrario a la hormonación de menores sanos. El Movimiento Feminista de Madrid se reivindica en oposición frontal a la ultraderecha, conservadora en lo social, neoliberal en sus negocios, que ataca nuestros derechos más básicos y que propone un modelo de sociedad reaccionario. Como parte de un movimiento internacionalista, el Movimiento Feminista de Madrid se solidariza con la población civil en toda guerra y conflicto armado, cuyas víctimas más numerosas son mujeres y menores, y apela a la responsabilidad de los gobiernos occidentales. El texto completo del manifiesto, como decía antes mi compañera, lo tendréis en nuestra página web en las próximas horas.
pero ahora nos gustaría sintetizar los 8 puntos, las 8 reivindicaciones feministas que van dentro de este manifiesto. Así que vamos a decir todo eso que, como ha dicho mi compañera, no quiere que se escuche. La primera reivindicación es que el feminismo es internacionalista y ninguna tradición está por encima de los derechos de las mujeres. Reivindicamos la defensa de las mujeres en todo el mundo. Los gobiernos occidentales, entre ellos el español, han abandonado a las mujeres saharauis, iraníes, afganas y por supuesto a las mujeres palestinas, entre muchas otras. Nos hacemos eco de las voces de las mujeres palestinas que exigen el fin de la limpieza étnica por parte del Estado sionista de Israel. Ante el genocidio de este Estado sionista contra Palestina, reclamamos el alto al fuego inmediato y condenamos a los responsables. Exigimos que el gobierno de España tome una posición clara y ponga fin a la compraventa de armas y de tecnología militar y seguridad y rompa sus relaciones económicas, diplomáticas, culturales, deportivas, de toda índole con el Estado de Israel. Nos sumamos al movimiento BDS, boicot, desinversión y sanciones a Israel como herramienta para acabar con la ocupación y el apartheid que sufre Palestina desde hace ya más de 70 años. Por si no estaba claro, las feministas estamos con el pueblo palestino. No olvidamos tampoco el régimen talibán contra las mujeres afganas, que es el apartheid más opresivo, completo, sistemático y sin precedentes contra las mujeres y niñas. Ni tampoco olvidamos a nuestras hermanas que se levantan también en Irán contra un régimen religioso totalitario. Estamos en contra del velo impuesto a mujeres y niñas y exigimos que sean delito las prácticas fundadas en costumbres, religiones o ideologías que supongan opresión y discriminación contra las mujeres y las niñas. Exigimos una educación laica y un Estado laico y, por supuesto, la supresión de los concordatos. Como segunda reivindicación, exigimos políticas públicas contra la brecha laboral y por las mujeres más vulnerables. El 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres, el 70%. Y 1 de cada 5 niñas se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. Más de 4 millones de mujeres en edad laboral se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. La división sexual del trabajo, con el trabajo no remunerado de cuidar a los miembros del grupo familiar, supone una explotación estructural que empobrece a la mujer trabajadora. Esto corresponde al Estado la responsabilidad de los cuidados. Las mujeres desempeñamos las 3/4 partes del empleo a tiempo parcial. Somos nosotras las que nos reducimos la jornada. En buena medida, debido a la sobrecarga de los cuidados y con una alta involuntariedad. Este es el factor estructural más determinante de la brecha laboral que lastra a las mujeres. La brecha salarial entre hombres y mujeres ha aumentado por primera vez desde 2017 y se sitúa actualmente en un 23%. La pensión media de las mujeres es solo un 67% de la pensión media de los hombres. Las mujeres soportan también de forma específica la violencia del acoso sexual en el trabajo y el acoso por razón de sexo, que supone la violación de sus derechos fundamentales. Además, como sabéis, sufren discriminación por embarazo y por maternidad. Exigimos empleos dignos, estables y seguros para las mujeres. En tercer lugar, las feministas estamos contra la cultura de la violación, por tanto, el feminismo es abolicionista del sistema prostitucional y de la pornografía. Pornografía y prostitución son el núcleo duro de la cultura de la violación, porque enseñan a normalizar la violencia sexual. Son actos sexuales bajo la fuerza, bajo la coacción, bajo el abuso del poder o el engaño. Por tanto, la abolición del sistema prostitucional es una reivindicación histórica, presente e inaplazable en la agenda política del movimiento feminista. Nosotras no queremos vivir en un estado proxeneta que se lucra con la explotación y la violencia
ejercida contra las mujeres en el sistema de la prostitución. No queremos vivir en un país en el que 4 de cada 10 hombres ha recurrido en alguna ocasión a esta práctica, que no es otra sino la violación de mujeres por un precio. Por tanto, exigimos que la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional sea ley. La exclusión de prostitución y de pornografía como formas de violencia sexual en la nueva Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como Ley del Solo Sí es Sí, lo que establece de facto es la posibilidad de anular la protección contra la violencia sexual con un simple billete. Así que la ley lo que ha dejado fuera de su protección es precisamente a mujeres muy vulnerables. En España se registra una violación cada 2 horas. Los delitos sexuales registrados, los conocidos en nuestro país, se han incrementado casi en un 90% en una década. Pero además existe una cifra negra, una parte sumergida de la violencia sexual, que es la que no se denuncia, y es precisamente la parte más grande del iceberg de la violencia. El 90% de la violencia sexual permanece oculta, según sabemos por las encuestas de victimización. Se denuncia entre un 10 o un 15%, pero de la que se denuncia menos del 20% de los casos acaba en una condena. La mitad de las víctimas de la violencia sexual en España son menores de edad, cerca de la mitad. Y de ellas, el 83% son mujeres. La pornografía aumenta las actitudes sexistas, las prácticas de riesgo, las prácticas violentas. Por tanto, exigimos la tipificación de la violencia pornográfica como un delito y una normativa explícita que obligue a las compañías tecnológicas a impedir el acceso a los menores de edad a contenidos pornográficos. En cuarto lugar, las feministas defendemos lo público, defendemos la sanidad y los servicios sociales como un derecho. Denunciamos que en la Comunidad de Madrid los servicios públicos están siendo desmantelados y que durante la presidencia de Isabel Díaz Ayuso este proceso se ha agudizado. Exigimos la tramitación rápida de las ayudas para cubrir las necesidades básicas y el acceso a la vivienda. Y rechacemos un modelo de atención residencial altamente privatizado en la Comunidad de Madrid. Como quinta reivindicación, decimos que es por nuestros derechos sexuales y reproductivos, contra la explotación reproductiva y el mercado de óvulos. Defendemos el derecho al aborto, con libre elección del método, en la sanidad pública y en el hospital, sin presiones. Denunciamos que en la Comunidad de Madrid sigue sin realizarse apenas la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público, siendo derivadas a los centros concertados. Queremos decir que si alguna mujer necesita ir a abortar a un centro público de salud, se la deriva a los centros concertados y el porcentaje es del 0,37% que se realiza en los hospitales públicos. Exigimos la regulación de la objeción de conciencia para garantizar este derecho al aborto. Demandamos la protección efectiva a las mujeres que deciden abortar del acoso de los grupos antielección de la ultraderecha religiosa. Demandamos acabar con la violencia obstétrica y exigimos el parto respetado. Las que sois madres o las que están embarazadas saben bien de lo que estamos hablando. La explotación reproductiva o vientre de alquileres son una de las formas más aberrantes en las que el capitalismo se sirve de los roles sexistas. Demandamos la anulación de la instrucción del 5 de octubre del 2010 que regulariza por la puerta de atrás actos prohibidos por la ley. Exigimos la prohibición efectiva de la explotación reproductiva de las mujeres y la compraventa de bebés, con la tipificación expresa de los delitos de los vientres de alquiler y el cierre de las agencias intermediarias. Denunciamos que España es el país europeo con un mayor mercado de óvulos bajo la aparente donación. En nuestro país existe un mercado de reproductivo sustentado en mujeres jóvenes que se someten a esas prácticas por dinero. La sexta reivindicación es contra el borrado de las mujeres y la idea reaccionaria del cuerpo equivocado. Rechazamos
que la categoría jurídica de sexo sea sustituida por un sentimiento autopercibido. Porque defendemos los derechos de las mujeres, rechazamos que la autopercepción sentida sea determinante en las estadísticas, en el deporte femenino, en los espacios seguros de las mujeres o en las cuotas paritarias de representación. Rechazamos una neolengua que nos borra. Somos mujeres, no somos cuerpos gestantes ni cuerpos menstruantes, somos mujeres. Exigimos la derogación de todos los artículos legales que establezcan la autoidentificación del sexo registral en las leyes nacionales y autonómicas. Exigimos la derogación de todos los artículos referidos a la identidad de género y a las multas mordaza que atenten contra la libertad de expresión. Demandamos una regulación que prohíba la hormonación de menores sanos. Es violencia institucional contra las niñas que aquellas que reniegan del modelo de mujer impuesto en esta sociedad actual sean dirigidas a tratamientos hormonales y a cirugías en un nuevo modelo de terapia correctiva. El feminismo tiene una propuesta mejor para avanzar en la libre expresión de la personalidad, y no es otra que la erradicación de los roles sexistas, la abolición del género, para lo cual una herramienta imprescindible es recuperar la coeducación. Sí, en séptimo lugar, las feministas, como decimos, estamos por la coeducación y el reconocimiento cultural de las mujeres. La coeducación es la herramienta pedagógica del feminismo para poder educar en igualdad de oportunidades, de trato y condiciones a niños y niñas. Denunciamos el androcentrismo que aún permanece en el currículo académico, que invisibiliza el legado cultural de las mujeres. Señalamos el secuestro de la coeducación, que ha sido sustituida por propaganda transgenerista. Denunciamos la existencia también en las aulas de costumbres religiosas y culturales que niegan la dignidad de las mujeres. Denunciamos la nula educación afectivo-sexual que recibe el alumnado y denunciamos que ha sido colonizada por la ideología de la identidad de género, que en definitiva contribuye al incremento exponencial de casos de niñas que no quieren ser niñas, sino niños. En octavo y último lugar, nosotras estamos contra la violencia machista, contra la justicia patriarcal y por el fin de los feminicidios. Ante el repunte de crímenes machistas en el último año, denunciamos que está fallando la prevención, la detección precoz, la protección y la valoración del riesgo de violencia machista. Como saben, han sido más de 100 feminicidios y otros asesinatos de mujeres a manos de hombres durante el año 2023. Y en lo que llevamos de 2024 ya se han registrado 12 asesinatos de mujeres a manos de hombres. Solo en las cifras oficiales de los feminicidios perpetrados por las parejas o exparejas desde el año 2003 se acumulan en las estadísticas oficiales 1.245 mujeres asesinadas y 52 menores asesinados desde 2013 en casos de violencia machista. También aumentan en nuestro país las denuncias por violencia machista, son más de 180.000 al año. Las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contabilizan más de 1.200 mujeres en riesgo alto o extremo. Hay más de 83.000 casos activos de violencia de género. Por tanto, es una verdadera epidemia de violencia contra las mujeres. Los datos nos hablan de un sistema de protección roto. La cuarta parte de las que fueron asesinadas por sus parejas o exparejas habían interpuesto denuncia y a pesar de ello fueron asesinadas. Sabemos que el 20% de los agresores registrados son reincidentes. Sabemos, por la Fiscalía General del Estado, que un 30% de las medidas de protección son denegadas por los juzgados. Se siguen estableciendo visitas de padres maltratadores. Bien, tras casi 20 años de vigencia de la Ley Específica de Protección contra la Violencia Machista, solo se ha creado el 21% de los juzgados especializados en violencia contra las mujeres y faltan también las unidades de valoración forense integral. Nosotras exigimos una auditoría de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia machista y la prohibición de destinarlos a fines distintos a los que fueron creados. Miren, la violencia machista
es una violencia específica contra las mujeres. Está basada en menospreciarlas como seres humanos y además las afecta desproporcionadamente. Se aplica sobre nosotras para controlarnos, para usarnos, para subordinarnos. Niñas y mujeres tienen que conocer su derecho a no ser mutiladas, no ser mercadeadas, no ser violadas, no ser golpeadas, no ser explotadas, no ser arrinconadas del poder público ni borradas del relato histórico. Y tienen que conocer también que las raíces de todas esas desigualdades y de la violencia contra nuestro sexo son las mismas. Es por ser mujeres en una sociedad machista. Y con esto nosotras hemos hecho el enunciado de nuestras reivindicaciones, de nuestras razones y pasamos a la ronda de preguntas que quieran formular. Gracias. Pues si quieres te pregunto yo un poco, veo que nuevamente se va a marchar por separado. No sé si dentro de estas reivindicaciones y esta lista feminista y de igualdad por lo de los derechos también estaría esa grieta que se abre dentro del feminismo, si es un reto también el llegar a este acuerdo, como decía la ministra en una entrevista este fin de semana, ¿no? O sea que uno de los retos era precisamente eso, ¿no? El volver a unir el movimiento feminista. Vale, muchas gracias por la pregunta. Nosotras sabemos que hay dos manifestaciones este 8 de marzo, pero solo hay una manifestación feminista. Este 8 de marzo vamos a salir a la calle para reivindicar la agenda feminista. Y no vamos a permitir que se usurpe, ni que haya una suplantación y se sustituya por una agenda neoliberal. Nosotras tenemos claro que vamos a salir a la calle para defender los derechos de las mujeres y las feministas tenemos la responsabilidad de hacer llegar estas reivindicaciones feministas a los poderes públicos y a la sociedad. No podemos vaciar de contenido político las manifestaciones y no pueden infantilizar a las feministas ni jugar con este término. Es decir, el feminismo es uno y el feminismo es abolicionista, porque de lo contrario no es feminismo. Gracias. Nada. ¿Sí? Hola, yo os quería preguntar sobre la ley trans. Yo creo que este es uno de los puntos más controvertidos de vuestro programa y de vuestras reivindicaciones. Me gustaría saber un poco cómo contestaríais a las personas que cuando contáis o deis a conocer este punto os acusan de transfobas, por ejemplo. ¿Qué respuesta daríais para que sepamos cómo entenderos, ¿no? en este punto? Las feministas no creo que tengamos que demostrar que siempre hemos respetado los derechos humanos de todo el mundo. Los derechos humanos son para todos, son para todas y estamos en contra de cualquier discriminación y de cualquier violencia sobre cualquier persona, sobre cualquier colectivo. Eso creo que no hace falta demostrarlo. Nosotras estamos dando una posición política. Nosotras estamos defendiendo los derechos de las mujeres. ¿De acuerdo? Nosotras consideramos que asociar unos roles sexistas a una persona, a una personalidad es una idea reaccionaria. Para nosotras es un paso atrás. Nosotras decimos que no hay cerebros azules y que no hay cerebros rosas. No hay cuerpos equivocados, no hay personalidades equivocadas. La propuesta feminista es cambiar a la sociedad. ¿De acuerdo? Para que los niños, las niñas puedan crecer y desarrollarse libremente, independientemente de sus gustos, de su personalidad. Por tanto, insistiremos siempre en la coeducación como la herramienta pedagógica básica del feminismo. Defenderemos también los derechos de las mujeres. Nosotras estamos defendiendo los derechos de las mujeres a sus espacios privados, a sus leyes de protección específica. Y también defendemos los derechos de los menores y de las menores a su sano desarrollo físico y psicológico. Por tanto, no queremos que por los beneficios de una industria farmacológica o quirúrgica tengamos que volver a ideas reaccionarias solo porque hay una biotecnología que lo permite y lo fomenta. Muchas gracias.
Y unas leyes que lo consienten. Sí. Es decir, el feminismo lleva años intentando abolir los roles sexistas. Queremos que, independientemente de que sea un niño o de que sea una niña, que juegue con lo que quiera, que se vista como quiera, por supuesto que estamos a favor de eso. Pero que una niña juegue con determinadas cosas, se vista de una determinada forma o tal, no la hace ser un niño. Eso es lo que estamos diciendo. Y creo que es un mensaje que se entiende, porque si no, estamos volviendo a unos roles que estábamos intentando superar. Y es que volvemos a un sexismo básico. Y además, si la sociedad fuera feminista, esas diferencias anatómicas serían indiferentes. Serían indiferentes, porque da igual esa parte anatómica si viviéramos en una sociedad feminista libre de estos roles sexistas. Entonces, bueno, asistimos a una enorme ceremonia de la confusión en la que nos están obligando a una reflexión tan absurda como esta, y bajo penas de multa lo tenemos que aceptar. Bajo penas de multa, bajo amenazas, bajo insultos. Pero bueno, el feminismo lo tiene claro y siempre lo ha tenido claro, y seguiremos luchando por la abolición del género. Otro de los puntos fuertes, ¿no?, esas discrepancias con la movilización, es la cuestión de la abolición de la prostitución. Ayer hablábamos con las compañeras de la Comisión 8M, nos reconocían que era un debate abierto en el seno de la plataforma, por decirlo de alguna manera. No sé qué valoración os merece esto y qué labor pedagógica proponéis o planteáis al respecto de este debate abierto. Pues si violar a una mujer por medio de un billete es un debate abierto dentro del feminismo, ¿de qué feminismo estamos hablando? Las mujeres ni se compran, ni se alquilan, ni nada que tenga que ver con eso. Nosotras, además, este año lo llevamos en el lema, sabemos que la prostitución no es un trabajo y lo que queremos es la abolición ya. Encima, en España, somos el tercer país del mundo en consumo de mujeres prostituidas. El tercer país del mundo, el primer país de Europa. Es que es inadmisible. Lo que queremos es que la ministra también se ande sin rodeos, sin tiritas, sin caramelos, sin parches, y que se apruebe la LOAS, que es la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional. ¿Sí quieres contar de la LOAS? Pero este es un debate que también abre precisamente ese melón que divide al feminismo, y es, claro, una cosa es la prostitución a través de mafias, la no consentida, y otra, digamos, que la mujer que consiente, ¿no? En ningún caso La libertad sexual no es objeto de comercio, la libertad sexual no se puede comprar, porque es una libertad fundamental de los seres humanos. Como valoramos la sexualidad y la libertad y la indemnidad de las mujeres y las niñas, entendemos que nuestras libertades y derechos fundamentales no son objeto de comercio. Queremos vivir en una sociedad que deje fuera del sistema mercantil las cosas que más nos importan. Y una de las cosas que más nos importan son nuestras libertades. Por tanto, el consentimiento sexual no puede ser una cosa que se compre. Por tanto, hemos reclamado, tanto en la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que tiene este título tan bonito, y sin embargo, deja fuera de la protección a las mujeres y las niñas más vulnerables, que son objeto de coacciones, y la coacción económica es una coacción fundamental. Porque si lo que está en juego es tu supervivencia, ahí no hay libre elección. ¿Cuáles son tus opciones si no tienes otra forma de sobrevivir? El abolicionismo proporciona opciones reales y seguras a las mujeres para desarrollarse libremente, de una manera justa, como seres humanos, con respeto a su libertad y a su indemnidad personal. Por tanto, no hay ningún debate, ni en el marco del feminismo, ni en el marco de los derechos humanos, acerca de si las mujeres pueden ser objeto de comercio sexual. No, la sexualidad está fuera de los límites de lo que vamos a comercializar. Además, los feministas ponemos el foco en el putero y en el proxeneta. Es decir, queremos vivir en una sociedad en la que un hombre pueda acceder al cuerpo de una mujer por medio de un billete. ¿Cómo vamos a enseñar igualdad a los niños y a las niñas si tenemos
a pocos kilómetros, en los pisos, en los burdeles, en estos sitios, estos espacios. O sea, y además hacer la distinción entre trata y prostitución es perverso y es deliberado y no tiene sentido. ¿Hay una mano ahí? Bueno, yo no es una pregunta, sino una puntualización, si me permitís. A ver, esto de que siempre se hable de la libertad de esas mujeres que quieren prostituirse, bueno, pues vale, su libertad, que es como tú dices, una libertad muy... Pero es que lo que no puede haber es libertad para comprar. O sea, aunque haya 60.000 mujeres que quieren venderse, lo que no puede haber es ningún hombre que las compre. No sé cómo decirlo, es como si yo digo, yo quiero que me machaques. Pues no, machacarte está prohibido por ley. Entonces, al putero no se le puede permitir a un hombre comprar a una mujer. Que nos dejen ya de rollo de que hay mujeres que quieren venderse. Pues bueno, es que hay gente pató. No vamos a decir que hay gente pató, aunque no es verdad. Pero, porque efectivamente, en general, una chica que pueda trabajar de no sé qué no se va a meter a prostituta. Pero en cualquier caso, eso, libertad. Que ya no nos cuenten más eso de la libertad de las mujeres, sino lo que no puede haber es hombres que sean libres de comprar mujeres. Se acabó. Perdonadme, ¿eh? Sí, las libertades no son objeto de comercio. ¿Una pregunta más? No hay ninguna posibilidad de que se una el movimiento feminista. Tenemos que insistir, es que como movimiento feminista estamos unidas y estamos más unidas que nunca. El movimiento feminista, créanme, es abolicionista por las razones que estamos dando. Es una cuestión de derechos fundamentales de las mujeres y de las niñas. No es feminismo, sino es abolicionista, porque no se puede mercantilizar a mujeres y niñas, cosificarlas. Por tanto, el feminismo está unido y en el mismo lugar donde ha estado siempre. Hay otras agendas que se arrogan un nombre que no les corresponde. Ya en la Segunda República se consiguió la abolición de la prostitución. Es una reivindicación de siempre del feminismo. El problema lo tienen aquellos que quieren incluir en una reivindicación, que quieren eliminar una reivindicación y hablar de un falso debate o de una falsa puerta abierta al hablar de mercantilizar a las mujeres. Ya se consiguió, es una reivindicación que ya tenía Clara Campoamor, que ya la consiguió. No podemos hablar de volver atrás solo porque hombres quieren acceder al cuerpo de mujeres. ¿Tenéis más preguntas, por favor? No, solamente abro el debate después que Javier. Pues si no tenéis más preguntas, por nosotras cerramos la rueda. Gracias a todas, a todos por venir. Y nos vemos el día 8. Nos vemos el día 8 a las 6:30 con los medios que quieran declaraciones en la calle y a las 7 con el inicio de la marcha. ¿De acuerdo? Y que viva la lucha de las mujeres. ¡Viva!